conversar un poco acerca de la introducción de nuevo material. Cuando hablamos de nuevo material, en general, no hay nuevos materiales porque, como decía él muy bien, este proyecto, digamos, lo colaboró fuertemente Ferrero. Y Ferrero, el interés, digamos, era introducir fundamentalmente variedades que ya existen, que no son de programa de mejoramiento genético, que son variedades fundamentalmente italianas, que le interesa a Ferrero, pero la gran diferencia está en que son materiales in vitro. ¿Ya? Y materiales in vitro que nos permiten disponer de material homogéneo. Hoy día tenemos un gran problema en muchos huertos, y ustedes lo saben como productores, que no todas las plantas producen lo mismo. Tenemos plantas que son altamente productivas, medianamente productivas y muy bajamente productivas, porque todas provienen de una población variada, no provienen de una sola planta madre. Cuando nosotros obtenemos material in vitro, si es que, digamos, el vivero parte de una sola planta madre, deberán ser exactamente todas iguales. El sábado discutíamos con un agricultor y decía, no, me decía, pero lo que pasa es que in vitro también hay variabilidad porque los viveros multiplican plantas, digamos, que provienen de distintos materiales madres. Eso es cierto. O sea, si estoy mezclando, digamos, distintas variedades, distintos clones, digamos, de plantas madres, va a haber una variabilidad. Bueno, es importante, y lo señalaba bien, señalar que la base, digamos, del éxito de un huerto de avellano parte en el momento de establecimiento. Y no solamente está la variedad, está lo que decía él, el clima, el suelo, fundamentalmente clima y suelo. Porque yo puedo tener la mejor variedad del mundo, pero si no tengo condiciones de clima, y eso lo sabemos muy bien, fundamentalmente un gran problema que tenemos acá en la zona sur es el periodo de cuaja. Cuando tenemos años con bajas temperaturas, los rendimientos caen fuertemente y no podemos, digamos, regular el clima, por lo tanto ahí tenemos un factor bastante, digamos, complicado, y de ahí la importancia que para futuros proyectos, sobre todo en inversiones, en futuros proyectos de inversionistas, pensar en aquellas zonas donde hay un mayor potencial. Porque hay zonas, realmente señaladas, ¿cierto?, de Victoria. Evidentemente en Victoria, con las condiciones, digamos, climáticas, con temperaturas más bajas durante la cuaja, el potencial productivo va a ser mucho más bajo comparado con Gorbea o con Cuyucuy. Lo otro que es importante es siempre, digamos, disponer de información local antes de partir con un proyecto, preguntar a los demás productores, digamos, su historia, digamos, de manera de tener antecedentes previos, y hoy día incorporar nuevas tecnologías en avellano europeo, porque este es un cultivo que cuando partió, creo que se nos señaló por parte de la industria, que era un cultivo muy fácil, muy rústico y que no requería, digamos, grandes manejos, lo cual es un error porque nosotros, si queremos optar a altos potenciales de producción, tenemos que incorporar tecnología como cualquier frutal. Y si lo comparamos con otros frutales, es un cultivo que ha quedado atrás, y es por eso que hoy día se están desarrollando nuevas tecnologías que nos van a permitir para los nuevos huertos del futuro poder lograr mayores potenciales productivos. Entonces tenemos desafíos importantes como acortar el periodo productivo, ¿cierto? Que como cualquier frutal es un periodo muy largo. ¿Y cómo lo acortamos? A través de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el tema, digamos, de variedades más precoces, más compactas, o la combinación por injerto variedad. Y eso nos lleva a aumentar los rendimientos unitarios, porque el negocio está dado, ¿cierto?, por obtener un mayor potencial productivo, aumentar calidad, porque en la medida que vaya aumentando la producción, la industria va a ser más exigente en calidad. Y eso nos va a permitir, digamos, acortar el periodo productivo, amortizar rápidamente la inversión. Por otro lado, tratar de mitigar alternancias productivas, lo señala a ver, ¿cierto?, estas curvas que tenemos, que está dado fundamentalmente por el clima. Mejorar por iniciación en cuaja, que es un tema no menor para la zona sur. Si hay años complejos, nosotros hoy día tenemos tecnología disponible como la polinización asistida, por ejemplo, para mejorar. De hecho, nosotros con el año atrás trabajamos en un proyecto de polinización asistida y con muy buenos resultados, que fundamentalmente hay un tema ahí de manejo del polen, y es por eso que nos ha dado resultados, y han habido resultados erráticos con empresas privadas que han desarrollado el tema de la polinización asistida, pero es una herramienta interesante para la zona sur. Y todo esto nos va a permitir a nosotros aumentar la competitividad de la avellano del rubro. Nuevas tecnologías para avellano, bueno, señalamos variedades
y quiero agregar también el tema de portainjertos, que es un tema muy importante porque la fruticultura moderna se basa en el uso de los portainjertos. O sea, cualquier otro frutal, salvo todavía el europeo, que no estamos utilizando en Chile ciertos portainjertos. Portainjerto es fundamental porque nos permite adaptar, por ejemplo, la especie o la variedad a un determinado tipo de suelo. El portainjerto, dependiendo de su vigor, nos va a influir en anticipar o retrasar la entrada en producción o la maduración, incluso la fruta. Y eso es muy importante. Y es por eso que nace esta idea, y Ferrero, digamos, tiene tanto interés en el tema de introducir estos nuevos materiales. Variedades más productivas, de elevada calidad de fruto, portainjertos sin emisión de hijuelos, y un tema muy importante que lo vamos a señalar al término, digamos, de la presentación. Respecto a las variedades, señalar que en el mundo se basa principalmente de materiales de selecciones de materiales locales. O sea, en el tiempo después nace el programa de mejoramiento genético en Oregon, que es la única parte del mundo, y salvo algunos programas de mejoramiento en Italia, y muy poco en Francia y en otros países europeos, donde se hacen realmente mejoramiento genético a través de cruzamiento. Todas las variedades con las cuales nosotros trabajamos hoy día en Chile, por ejemplo, Barcelona, Tonda Gifoni, no son materiales producto del programa de mejoramiento genético, son selecciones. Tonda Gifoni tiene un sector de Italia, del centro norte de Italia, donde donde se seleccionó, digamos, la variedad en campo de productores. Por lo tanto, no es producto del mejoramiento genético. Y por eso es que hay tanta variabilidad en los materiales. Tenemos un bajo entonces porcentaje de programas de mejoramiento genético en el mundo, salvo Estados Unidos, en Italia en los últimos años, y de los 500 cultivares conocidos, digamos, alrededor del mundo, solamente se cultivan 20, de 500 materiales, 20. Nosotros, como decía él, tenemos fundamentalmente una variedad, Tonda Gifoni, que felizmente ha sido una variedad bastante plástica, que se ha comportado bien desde la zona centro-sur al sur del país, pero no podemos basarnos solamente en una variedad, porque hay un peligro muy grande, en el sentido, digamos, que con el tema del cambio climático, empiezan a aparecer problemas, digamos, fitopatológicos, entonces no podemos basar nuestra industria en una sola variedad. En los últimos años se han licenciado nuevas variedades provenientes principalmente de Oregon, y aquí quiero hacer una salvedad que algunas de ellas se han comportado muy bien, como el caso, por ejemplo, Yankee, sí, ha tenido muy buen comportamiento, buenos rendimientos tanto en la zona central como acá, pero siempre esas variedades han tenido menor precio por parte de la industria respecto al Gifoni. Ferrero paga un precio, digamos, diferenciado por el Gifoni, porque la calidad de Gifoni es muchísimo más alta, digamos, en cuanto organolépticamente hablando respecto, digamos, a las variedades americanas. Y respecto a las variedades americanas, hay que colocar cuidado con algunas de ellas. Por ejemplo, Jefferson, lo vimos en el último simposio en Oregon, donde se señaló claramente por parte de la industria que no les interesa Jefferson porque tiene un bajo contenido en aceite. ¿Y qué es lo que pasa? Que al tener un bajo contenido en aceite no tiene aroma, porque el aroma, digamos, se expresa al tostado, al desdoblarse los aceites, y es una variedad que no tiene una buena producción de aceite. Entonces, cuidado con esa variedad porque es una variedad que no le interesa a la industria. Y otro problema que tiene, que se produce un rajado digamos, de la corteza muy fácilmente por la aplicación de herbicidas. Lo vimos también, digamos, en terreno, digamos, durante el simposio. Bueno, en Chile ya se comentaba, ¿cierto? Principal variedad Tonda Gifoni, es un material autoenraizado, ¿cierto? Por apodo de montículo, que es el sistema de propagación que tenemos hoy día en el país, ¿ya? Pero últimamente también empiezan a aparecer materiales in vitro, ya se están comercializando en el país, y hace 3 días atrás conversaba con Luis Alberto Taladric, un productor, ¿cierto?, que fue conocido por ustedes, me decía la diferencia enorme que hay entre un material in vitro respecto a un material, digamos, de montículo. ¿Por qué? Porque son plantas provenientes de plantas madres únicas, ¿cierto?, que es un material homogéneo. Sin embargo, hay que tener cuidado, dependiendo, digamos, de la procedencia del material in vitro del laboratorio, si ese material realmente ha sido propagado bien, porque también podría ser que se propaga por material, y está linda que está acá, que se sabe muy bien de este in vitro, si ha sido propagado, por ejemplo, por el tejido de callo,
podríamos tener variabilidad genética. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque un tejido muy reactivo y por lo tanto, digamos, cuando está en contacto con hormonas por mucho tiempo, podría haber variabilidad somaclonal. Entonces ahí hay que tener bastante, digamos, confianza en que el material que nos están vendiendo es de alta calidad. Profesor, ya en ese caso, ¿cómo el laboratorio, la empresa que vende ese in vitro de Ronda Gifoni asegura que el material está extraído de una planta productiva? Sí, es una muy buena pregunta porque, de hecho, digamos, podrían haber errores en el sentido de que para poder tener masivamente material se multiplican de cualquier material y no son selecciones de plantas altamente productivas, porque lo interesante es partir de una planta que sea altamente productiva y lo otro, como les comentaba, que no se genere material producto, digamos, de calle, porque vamos a tener variabilidad somaclonal. Es un tema, digamos, no. Y lo otro es que el vivero no tenga un subcultivo muy largo. Máximo, en Europa, por ejemplo, en el caso de Italia, me recuerdo muy bien, digamos, cuando trabajé ya en el doctorado, que son 4 años como máximo y después se bota por material. ¿Por qué? Porque como son materiales que están en contacto con hormonas, se producen tarde o temprano variabilidades. Entonces se debe reemplazar, el vivero debe reemplazar el material cada cierto tiempo. Bueno, voy a rápidamente, porque por todos ustedes conocían, ¿cierto?, Gifoni, pero ¿por qué Gifoni? ¿Por qué introducimos nuevamente Gifoni? Por lo mismo, se trajo un material seleccionado por Ferrero en Italia, que debiera tener una mayor productividad, por la pregunta que hacías tú, digamos, de mejor calidad, respecto al material que tenemos hoy día en Chile, ¿ya? Pero algunas características generales, digamos, es una fruta altamente demandada por la industria, a pesar que no es la mejor variedad del mundo. La mejor variedad del mundo, y eso lo sabe muy bien el Ferrero, es Tonda Gentile de la Mancha. Y nosotros también la introducimos, digamos, a través del proyecto, es la mejor variedad del mundo, pero que en Chile los materiales que introdujo en línea hace muchos años atrás, estamos hablando del año 86, 87, no respondió bien, porque en general esa variedad responde productivamente a su lugar de origen, que es Piemonte en Italia y un solo sector en Rumania. Nosotros, como somos confiados, introdujimos 2 materiales de TGM, de algunas selecciones, digamos, que después les voy a contar un poco cuando pasemos a la variedad. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre variedad y cultiva? No, son 2 términos, digamos, similares. Bueno, altamente demandada por la industria en Chile, no en Italia, porque en Italia esto está en campaña y relacionándolo un poco con la producción en Italia, que es el segundo país productor del mundo, cada región produce su variedad. Por ejemplo, en Piemonte, TGL, no entra otra variedad. Ferrero ha tratado de echar otras variedades, pero los agricultores defienden sus variedades locales. Y eso es lo que nos falta a nosotros también, por ejemplo, podernos diferenciar de una zona de otra, de manera de, digamos, de poder lograr la mejor variedad que se adapte, pero es muy válida la consulta que hacías tú, cómo, digamos, se relaciona con la demanda de la industria. Nosotros tenemos que producir una variedad de alta calidad que quiera la industria. Porque si no, vamos a tener una variedad muy productiva, pero si la industria no le gusta, no sacamos nada. Bueno, ¿por qué le interesa también a la industria? Porque ustedes están viendo ahí la fotografía, tiene un blanching muy bueno, que es un tema que le interesa a la industria, un buen pelado, después del tostado. Y un buen contenido en aceite, lo que señalaba hace un momento atrás, porque eso nos va a dar aroma y sabor. Esta la podemos pasar porque todos conocen, digamos, las características del árbol, todos tienen Gifoni, y aquí me quiero detener un poco en el tema de los polinizadores. Nosotros tenemos un abanico de polinizadores para Gifoni, que es lo que utilizamos fundamentalmente en Barcelona. Pero podríamos utilizar, dependiendo de la zona, y lo decía, a ver, cierto que hay diferencias entre las zonas, podríamos utilizar otros polinizantes, como por ejemplo Casina, Luis. Luis sería muy interesante, que una variedad americana antigua, pero que está dando muy buenos resultados. He conversado con algunos productores, por ejemplo, de acá cerca de la Victoria, que es una zona complicada, donde han tenido excelentes resultados con esta variedad, y la gracia que tiene esta variedad es que está libre de royalty, comparada con todas las otras variedades americanas, ¿cierto?, que son bastante costos altos. Esta es una variedad que, igual que cualquier otra que Gifoni, se ha comportado muy bien, ha producido mejores rendimientos durante los primeros años que incluso que Gifoni,
y la podríamos asociar con Gifoni, porque son compatibles, y estaríamos obteniendo fruta de alta calidad, tanto Gifoni como de Ruiz. Otro polinizante para Gifoni San Giovanni, que nosotros lo introducimos a través del proyecto, Campónica, Los Guiones, Leche Satánico, Mortalero. O sea, tenemos varias posibilidades, no solamente Barcelona, de manera de poder tener, digamos, cubrir mejor la floración femenina. Bueno, respecto a los marcos de plantación en esta variedad, lo que vimos nosotros en el tiempo que trabajé en el INE y en los proyectos que trabajamos con AEL, que hicimos algunos ensayos y los mejores rendimientos los obtuvimos con el marco 5x3 en esta variedad. Hicieron ensayos, digamos, tanto en el Imperial como en el Tilcul, donde vive Alberto, y finalmente las curvas productivas más altas, digamos, la acumulación de rendimiento fueron con el marco 5x3 para esta variedad. Sistema de conducción, bueno, monoeje y vaso ajustivo, que lo estamos utilizando en Chile, pero cuando hablamos de modernización, nosotros podemos empezar a incorporar otro sistema de conducción que voy a mostrar más adelante, que la tengo la fotografía en TGL, que es el sistema Palmeta, que nos permite aumentar densidad. Porque de qué manera también yo podría aumentar los rendimientos unitarios, aumentando la densidad de plantación. Y en el caso de plantas injertadas, que es algo que va a venir muy luego, por ejemplo, el portainjerto de virus columna, podríamos, digamos, trabajar, o sea, no podríamos, sino que debemos trabajar solamente en monoeje, porque la gracia, digamos, del portainjerto es que no emite hijuelo, y por lo tanto nosotros aquí trabajamos solamente en un sistema de monoeje. ¿Ese portainjerto sin hijuelo es solo sin hijuelo o tiene también algún efecto sobre el vigor? Tiene efecto sobre el vigor porque es un portainjerto que tiene vigor, pero a pesar que tiene vigor, y después les voy a mostrar una fotografía, influye, digamos, en la entrada de producción bastante precoz en este caso de Gifoni, digamos, otras variedades, a pesar que tiene vigor. Es muy interesante porque no solamente no emite hijuelos, que es algo muy importante, ¿cierto?, para el productor, evitar 5 o más aplicaciones de secante, y lo otro interesante es que tiene mayor tolerancia al déficit hídrico, que es algo que estoy viendo en un proyecto privado, digamos, que estamos trabajando en este momento, donde logramos, digamos, estamos logrando, digamos, hacer un menos uso de agua, incluso a nivel de utilización. Excelente, lo que es muy buena pregunta, porque con Abel nosotros tuvimos otro proyecto del FIA, porque estamos muchos años en este tema, digamos, de Magallanes, donde hicimos unas selecciones de Corinus avellana para portainjerto. Primero empezamos, ¿cierto?, utilizando un Barcelona B5, ¿recuerdo Abel? Que era un Barcelona que lo probamos, pero fue en los primeros inicios que empezamos a trabajar con los portainjertos, y resulta que la Barcelona produce iguales. ¿Qué hicimos después? Esto hay que desecharlo, porque viene toda una nueva generación. Tuvimos otro proyecto, ¿cierto?, donde empezamos a seleccionar materiales, que es un proyecto que se presentó a Forrero, con los CELFE, pero el gran problema de Corinus avellana es que tiene mala cicatrización del punto muy mal. Entonces, es muy válida tu pregunta porque los porcentajes de rendimiento son bajísimos, muy bajos. Yo lo diré, después de que me fui de línea, digamos, logramos, digamos, afinar ahí con Visayero, hicimos toda una tecnología, digamos, para poder afinar, y logramos un 45-50% de rendimiento, que vamos a establecer este año con Cristian acá, esos materiales de los CELFE para poderlos evaluar. Pero la verdad de las cosas es que yo me quedo con Corinus columna, porque con Corinus columna hemos tenido hasta el 99% de rendimiento. ¿Y esa es la variedad que no produce hijuelo? No produce hijuelo. Bueno, la otra que diseñaron tampoco, pero como se llama, Corinus columna tiene la gran ventaja de ser un portainjerto que, además de no emitir hijuelo, tiene la capacidad, digamos, de mayor tolerancia al déficit hídrico y un alto porcentaje de rendimiento injerto, lo cual es importante. ¿La raíz de Elena van a mantener el sistema pivotante? Muy buena pregunta, porque hay una posibilidad, y eso, ¿cómo se consigue eso? A través de los materiales, digamos, que son francos y no in vitro. Porque cuando yo propago in vitro, se produce una raíz, digamos, de desarrollo lateral,
y estamos perdiendo la capacidad que tiene ese portiquero. Porque está también la posibilidad que sea el viejo, pero perdemos esa capacidad. Entonces, yo pienso que fundamentalmente, pensando en el futuro para ahorrar agua, por los problemas que va a haber de escasez cada día de recursos hídricos, ¿cierto? Es interesante el tema de no perder esa capacidad. De hecho, en Serbia, nosotros hicimos con unos amigos italianos hace unos par de años atrás una gira tecnológica, y estuvimos viendo en Serbia todo el tema del desarrollo de este portiquero, y todo, digamos, franco. ¿Por qué? Por la misma razón. Y son todos puertos, la gran mayoría son puertos en secano, porque están ahorrando en los recursos hídricos. Bueno, el material entonces se hace la introducción de Gifoni de Italia, un material, digamos, seleccionado de plantas madres de alta calidad, de alto rendimiento, y bueno, ya hemos señalado, ¿cierto?, un material homogéneo, y además nos va a producir un huerto homogéneo, siempre y cuando sea un material que provenga de una sola planta madre, como lo señalamos. Bueno, la otra variedad introducida fueron dos introducciones que hicieron Tonda y Gentile de Lange, del norte de Italia, del Piemonte. La primera fui personalmente a buscarla, ¿se acuerda? Atrás, casi en el bolsillo, digamos, no, pero todo digamos, legal. Y ese material es interesante porque un amigo nuestro, Alberto Pansecchi, que es de allá de la zona ahí de Luz, de Italia, a la ex directora, saca aquí que no me escuchen. No, todo legal. Fue una selección que hicimos una TGL de un huerto, de un agricultor, en Luz, en Italia, donde ese material era totalmente distinto al resto del huerto, donde se expresaba un mayor rendimiento en esa variedad. Y ese material lo pedimos que lo ingresaran en pecho. Vamos a ver el comportamiento que va a tener en Chile, porque no todos los materiales se comportan bien, o sea, y sobre todo esta variedad que no ha tenido un muy buen comportamiento, el material tradicional que trajo línea como lo comentaba anteriormente. Bueno, características del fruto: alta calidad industrial, 46% de rendimiento industrial, tiene una cáscara delgada, un helado blanco, el tostado, aroma excepcional, es muy crocante. De hecho, tú estás conmigo a ver cuando el profesor Rodesi nos dio a probar, ¿se acuerda? ¿Sí pasa que sí? Sí. Cuando estuvimos probando varias variedades, y cada cosa tiene un poco. Incluso, ¿qué es lo que decían los italianos? Los italianos defienden también sus variedades. Decían que todas estas variedades nuevas americanas es comer madera, leña. Si tú pruebas estas variedades, nosotros hicimos también, ¿te acuerdas? Volvemos, hicimos una degustación, y es cierto, ¿qué es lo que dijeron los agricultores? Me quedo con Gifoni, sin saber qué es Gifoni respecto a todas las otras variedades. Una cata ciega. Bueno, ustedes ven ahí la fruta excepcional, esta es una TGL, digamos, en el Piemonte, digamos, en el mercado local de Piemonte, donde toda la industria de la TGL va para el pequeña industria procesada. Esto no va a Ferrero, me va a perdonar aquí el colega Ferrero, pero no le venden ni una fruta, le venden a Ferrero porque toda es autoprocesante, porque hay cualquier cantidad de pequeñas industrias en Italia, digamos, que procesan y le agregan valor agregado. De hecho, nosotros tenemos unos amigos señalados por Alberto Pansecchi, digamos, y Dino Rigoglio, que son 5 agricultores que se juntaron, formaron una industria que es Corilu, y ellos están, digamos, exportando y vendiendo fruta de esta variedad con distintos productos de excelente calidad. Bueno, es un fruto no grande, porque eso es lo que le interesa a la industria. Fíjense, un diámetro de semilla de 12.9, y ese es el diámetro ideal fundamentalmente para el tema de los chocolates. Entonces, por eso es que calza muy bien esta variedad, y por eso estamos insistiendo en esta variedad, y ojalá se nos comporten bien estas nuevas dos selecciones que hemos introducido, la 1 y la 2, porque tiene otra ventaja, y sobre todo para los agricultores de la zona sur, que es una variedad precoz en madurar. Si nosotros lo llevamos a la... ¿sí? Dos cosas. Uno, que el material de TGL la vamos a probar en bolsa. Pensando en que como es de clima mediterráneo esta allá, probablemente en el cual va a empezar un muy buen potencial productivo, TGL. Y la otra cosa era, he escuchado de TGL Big Green, Clon Big Green, Sí. en la misma.
No, de otra selección. Ay, Porque lo que pasa es que como son materiales de poblaciones, entonces son distintas selecciones. no era el fin. No es la misma. Ya. Don Miguel, y la TGL que estaba en Chile, acá en La Caracas, antigua, la que está en Caracas, esa Caracas, esa la trajo el Alessandro Roversi cuando asesoraba, digamos, a Ferrero muchos años atrás, y la trajeron de ahí, venía muy mezclada, porque incluso la Bocio, ustedes han escuchado siempre que la Bocio venía, Manuel la tiene el Axel también, la Bocio venía, digamos, camuflada y al final se dejó acá porque nos funcionó muy bien como polinizante, pero llegó por error como TGL. Entonces, Agrichile ahí tuvo muchos problemas, de acuerdo con lo que nos comentaba Roversi, que llevó mucho material mezclado. Ya, los primeros materiales en alguna oportunidad fuimos a ver el rendimiento de la línea primera. no, de hecho lo que trajo Línea, porque Línea antes que Ferrero, Línea en los años 86, trajo material de Italia y tampoco nunca, incluso en Angola, nunca expresaron un alto rendimiento, no llegamos más allá de los 1.500 kilos por hectárea de producción. Por esos materiales que estaban ahí en San Miguel contra los Paraná. ¿Ya? Nosotros creemos que este material nuevo, porque la planta que se seleccionó en campo, que seleccionamos ahí junto con Alberto, es una planta que producía el doble más que el resto de las plantas del puerto. Es una planta mucho más vigorosa y podría ser que se adapte mejor a nuestro concepto. Bueno, aquí lo que estaba comentando, que para nosotros es muy interesante acá en el sur poder cosechar temprano, ojalá finales de febrero. ¿Por qué? Por el tema del secado. Uno, el tema del secado, bajar costos del secado. Dos, poder cosechar, digamos, sin problemas, ¿cierto?, con humedad, con las máquinas, y lo que nos está sucediendo en algunos años. Y por lo tanto, sería muy interesante que esta variedad funcionara bien, de manera que los agricultores pudieran cosechar, digamos, más temprano. ¿Cuánto más precoz respecto a Infonie? Harto más precoz, a finales de febrero deberíamos estar cosechando la fruta acá. Con respecto a esa precocidad en la baja, ¿cómo se comporta respecto a Infonie? No sabemos, porque ese es el trabajo que viene ahora con el proyecto de sostenibilidad, ¿cierto?, que en realidad se traspasa, ¿cierto?, de Línea a la UFRO y se va a empezar, y bueno, Línea también lo está haciendo en paralelo, se van a empezar, digamos, a estudiar la adaptabilidad de sus materiales y el comportamiento productivo, que es un trabajo de bastantes años. No lo vamos a lograr con este proyecto, probablemente vamos a tener que presentar otro proyecto para tener los recursos, ¿cierto?, y poder elaborarlo con el tiempo. Bueno, en general podríamos decir que es un árbol que tiene un escaso, digamos, vigor medio, pero no es el caso de la TGL1 que produce. Es muchísimo más vigorosa que la tradicional. Esto no es cierto en general, digamos, salvo lo del material que les comentaba, que seleccionamos productividad media, más baja que media, es media en Italia, baja en Chile, el material tradicional. Y época de cosecha, por ella se señalaba temprano, mediados o fines de febrero, dependiendo de la localidad. En Angol, cuando Línea tuvo sus ensayos en jardín varietal donde los Parán, nosotros cosechábamos a finales de febrero en Angol. Bueno, esto es un huerto de TGL en luz en Italia, fíjense en sistema palmeta, una muy buena intercepción de luz. Estos agricultores en su localidad están obteniendo 2 toneladas, 2.2 toneladas por hectárea, digamos, bajo sus condiciones, digamos, de origen, digamos, de la variedad. ¿Cuáles serían los polinizadores? Bueno, Campónica, que también se introdujo a través del proyecto, pero Campónica, además de polinizantes, lo vamos a ver, podría ser una alternativa interesante también como variedad, porque tiene buenas características. Mortadella, que lamentablemente no funcionó, ¿cierto?, bien in vitro, un desastre. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que mucho material también venía en malas condiciones, en el sentido que, por eso que les digo, que no todo lo que in vitro, todo lo que venía bueno, porque venía material incluso infectado. Entonces, este material en Ronda Romana, que es otra alternativa que la vamos a ver después, que interesante, tampoco no funcionó bien acá en vitro, el material no respondió bien. Yo lo tuve hace años atrás cuando trabajé en el doctorado de aquí con Ronda Romana. Se multiplicaba como producir máquinas. Pero acá nosotros nos fue muy mal porque el material que venía en malas condiciones.
Y la otra alternativa interesante es PowerLed, que también la introdujimos a través del proyecto. La podemos utilizar como polinizante para tejer. Y esta es una muy buena variedad que es un acierto que el proyecto lo vaya a introducir. Bueno, marco plantación, más o menos similar a Gifoni. Aprovecho solamente la fotografía de un huerto, planta de quinto año en Ludo, en Italia. Eso está infectado sobre corinos columnas. Y están logrando mejores rendimientos que una planta autorradical. Sistema de conducción, voy a solamente referirme a lo mismo, digamos, acá en Palmeta, ustedes lo que están viendo acá a su izquierda, en el huerto de Luz, en Italia también en Palmeta, muy interesante porque nos permite aumentar la densidad de plantación y aumentar los rendimientos unitarios significativamente porque tenemos una mejor intersección de luz con este sistema, digamos, de conducción. Bueno, ya se señalaba, se hicieron dos introducciones, este TL1 de Alba Italia, in vitro, es el material que les digo que, digo Alba, pero el material no era originario de Alba, es de Luz. En Alba está el laboratorio donde desarrollaron el material in vitro, y después se trae una segunda introducción que lo desarrolla Ferrero, el Loco Rotondo, en el del sur de Italia in vitro, y es un material, como señalaba en fase de evaluación inicial, porque aquí no fue fácil al principio. Costó bastante, digamos, adaptar el material in vitro, desarrollarlo. Las plantas in vitro son delicadas al principio, y ahí hay otro tema, que cuando les vendan una planta in vitro, recreen siempre esa planta y no la planten directamente, digamos, porque son plantas que vienen in vitro, son plantas que son mucho más delicadas, con menor desarrollo, y por lo tanto esa planta hay que recriar. Y es mejor recriarla, aguantarse un año más, y después llevarla. De manera de partir con una planta, digamos, más desarrollada, y esa planta va a responder mejor. Otra variedad, esta no la trajimos en Italia, esta no fue a través de Ferrero, sino fue contactos directos nuestros, digamos, con el IRTA, el PowerLed de España, contacto con Mercedes Rodríguez, con una amiga nuestra, ¿cierto? Que también avellanera, hoy día ya está retirada, pero que sigue igual colaborando, digamos, con el IRTA, y ella nos hace las gestiones para poder introducir este material a través del proyecto. Muy interesante porque es una variedad para la industria que tiene un muy buen potencial productivo, y hoy día se está plantando mucho en España y se está plantando muchísimo en Francia. Yo creo que ustedes han escuchado de Unicoque. ¿Se acuerdan de Unicoque? Que es una cooperativa francesa, que es la principal cooperativa productora de avellanas en Francia. Ellos están fundamentalmente basando su producción hoy día en PowerLed. De hecho, yo conversé con el gerente de la cooperativa en el último simposio en Oregon, y me señalaban que están fuertemente plantando esta variedad porque han tenido muy buenos rendimientos, muy bien aceptada por la industria, pero tenemos que ver qué es lo que opina Ferrero o qué es lo que opina Agrichile en Chile respecto a esta variedad, si le va a interesar o no. Pero es una variedad, digamos, que tiene buena calidad. Por características del fruto, un fruto pequeño, también mediano pequeño, muy atractivo, rendimiento industrial es alto, tiene buena calidad industrial, como comentamos, y tiene una muy buena aptitud para el tostado, el blancho. Muy buena aptitud para el tostado, por eso que está teniendo también una alta demanda por parte de la industria en Europa. Bueno, esto es en Tarragona, en España, esta fotografía acá, porque nosotros tenemos puertos industriales en Chile, todavía recién vamos a empezar a evaluar. Las características, como ustedes pueden ver del árbol, un árbol que tiene una forma un poco similar a Ton de Gifoni, se fija con un hábito de crecimiento erecto, asurgente, como dice el italiano, que es bastante interesante porque nos permite también densificar más, tiene un muy buen desarrollo, tiene una ramificación densa, es vigorosa, una variedad vigorosa, bajo sus condiciones, digamos, en España. Y algo muy interesante, que tiene una entrada en producción precoz. O sea, además de tener buena calidad para la industria, buenos rendimientos, entra rápidamente en producción. Es posible obtener rendimientos altos ya a partir de los primeros años. Y es muy productiva. Estos son huertos en zonas altas. Antes hablábamos, ¿cierto?
hablaba a del Mediterráneo, ¿cierto? Y de zonas más frías, porque esta es una zona fría, ¿sabes? En zonas donde están diversificando a nivel los productores españoles en zonas de montaña, en zonas altas, y plantaron esta variedad con muy buenos resultados. Entonces podría ser también una variedad alternativa, ¿cierto?, para las zonas precordilleranas nuestras, como alternativa, ¿cierto?, o complemento a Gifoni, porque se adapta bien a zonas frías. A pesar que fue desarrollada ¿cómo se llama?, en la zona de Tarragona de Nueva España, se ha adaptado muy bien a zonas más frías. Bueno, este es otro huerto de la misma variedad en España también, en zonas ya más mediterráneas, pero con un muy buen comportamiento, porque yo no sé, ¿te acuerdas? ¿Tú fuiste con nosotros a una gira de España o no? Sí. En España en general, como es mediterráneo y hay mucho déficit hídrico, las plantas sufren mucho de avellanos. No es la mejor condición para producir avellanos. En Tarragona no es la mejor condición. O sea, las plantas se resienten mucho por el tema, digamos, de estrés ambiental y fundamentalmente, digamos, la radiación. Bueno, hoy día tenemos la tecnología, ¿cierto?, a través de los protectores, el protector, perdón, que es una alternativa muy buena para poder, digamos, aplacar un poco el problema. De hecho, muchos ya lo están utilizando acá, ¿cierto?, utilizar protectores solares en los huertos jóvenes, sobre todo. Principales polinizantes para esta variedad, miren, Tonda Gifoni, qué interesante. Podemos asociar Tonda Gifoni, que es nuestra principal variedad que tenemos en Chile, con estas variedades. Dos variedades de alta calidad. Porque ¿qué es lo que pasa? Que en general nosotros, ¿qué es lo que tenemos como polinizantes? Polinizantes que nos producen frutos de inferior calidad que Gifoni. Y por lo tanto, la industria nos castiga. ¿Cierto? Que el precio, digamos, de polinizante es bastante inferior a Gifoni. Por lo tanto, interesante poder incluir, ¿cierto?, esta variedad como polinizante de manera a poder mejorar los precios, porque no deja de ser un 10% de polinizante en el huerto. Y la otra alternativa era el Gironel, que es un material antiguo que introduce línea también a los 86, pero que no tiene ninguna, solamente como polinizante. Por lo tanto, yo utilizaría Tonda Gifoni como polinizante Powertel y no Gironel, a pesar que el material está en Chile, porque la calidad de Gironel es muy mala, es un fruto alargado que no le interesa a la industria y tiene un bajo rendimiento. Por favor, esto es solamente un dato general, porque tenemos que evaluarlo acá bajo las condiciones españolas. Estas serían las distancias de los marcos de plantación que se están utilizando, y de hecho 5x3 le ha dado muy buenos resultados, injertado también sobre columna. Eso está en la variedad, el sistema monoeje sobre columna. Fíjense que tiene una muy buena carga, una planta nueva, la quinta hoja, y con una alta carga. Se trae entonces, como señalábamos, desde Ista, España. Bueno, estas son fotografías de Caridad que Viña cuando llega el material, después están en la ambientación, sacándolo del vitro, que es un paso no menor. Y la otra variedad que se introduce, que lamentablemente llegó un material infectado y que no tuvimos muy buenos resultados en vitro, es Tonda Romana, porque Camilo le interesaba mucho, Camilo Scocco, el tema de Tonda Romana, porque también habrá de hacer huertos compactos con Tonda Romana y Gifoni, por ejemplo, porque también es una variedad apta para la industria. ¿Ya? Es una variedad apta para la industria, no de tan buena calidad como Gifoni, pero sí la industria italiana la demanda. Tiene una importancia en Italia, no en el norte, pero solo en la zona del Lazio, Campania, Marche y Abruzzo, donde es la principal variedad. Cuando señalaba de Viterbo, bueno, en Viterbo la principal variedad es Tonda Romana. Características del fruto: son frutos subesféricos, que es lo que le interesa a la industria. Rendimiento industrial un 45%, semilla esférica, también importante. Tiene aquí un problemita, que el desprendimiento del perisperma es, yo puse ahí discreto, porque no es como Gifoni, no es como Tejera. Pero por la calidad del sabor y el aroma que tiene la fruta, igual es demandada por la industria. Sin embargo, hoy día esta cuestión del desprendimiento del perisperma está cambiando un poco. Hay nichos de mercado donde quieren el perisperma. ¿Por qué?
para ciertos clientes, para ciertos, digamos, demandas, porque el perisperma tiene un alto contenido en antioxidantes. Entonces, está empezando, digamos, a haber demanda por fruta de este tipo. Sin embargo, esto hoy día lo podemos solucionar a nivel industrial. Hay otro amigo, que es un francés, Jan Hervé, que desarrolló un equipo, digamos, a base de microondas para poder producir el desprendimiento, digamos, del perisperma en avellano, que está en venta, ellos que están en servicio en Europa, digamos, y que lo han probado, y de hecho lo probaron con Ferrero hace unos par de años atrás, y funcionó bastante bien. Bueno, características del árbol: un árbol de vigor medio, de floración precoz, tiene una cosecha también intermedia y rendimientos promedio entre 2.200 a 3.000 kilos por hectárea, el promedio estamos hablando, y tiene buena adaptación a diversos climas a su lugar de origen, que es Lacio. Se ha comportado bastante bien. Y aquí aparecen los principales polinizantes. Podemos utilizar también tonda Gifoni, por eso que le interesaba tanto a Camilo, porque podemos hacer huertos, digamos, asociados, Gifoni con tonda romana. Y otra alternativa es utilizar lokiones, que también nosotros como polinizantes. Lokiones es interesante porque nos puede servir también para Gifoni, porque tiene C1, C2, los mismos alelos que Barcelona. Pero el tema está en la época de floración, entonces lo podemos combinar, digamos, con Barcelona. Sin embargo, solamente como calidad, como polinizante, porque tiene un muy bajo rendimiento industrial, estamos hablando del 38-39%, igual que Barcelona, que tiene cáscara gruesa. Y la otra alternativa es richa de tamaño, también es C1C2, que también se complementa bien. Mortadella, que desgraciadamente a nosotros no nos funcionó bien, ¿no es cierto? La tenemos acá, plantas que nos pasó aquí en Chile, plantas, digamos, que no son in vitro, está, digamos. Y la otra alternativa, lo puse acá, lo agregué, que no lo tenemos in vitro, pero que están los materiales en Chile. De hecho, yo he multiplicado algo de este material que se llama Trevisan, imperiales de Trevisan, que aparece como nombre italiano, pero una variedad turca, y que funciona bastante bien como polinizante pastorero, muy bien. Lo otro que produce, digamos, bastante producción, a pesar que es un fruto grande, es un fruto más para meses de industria, pero produce mucha fruta y es interesante como polinizante, que es lo que ustedes están viendo ahí. Y siempre cuando vean un involucro largo como el que estamos viendo, tienen sangre turca. Todas las variedades que tienen involucro largo son materiales que tienen sangre turca. Por ejemplo, Bocio, que llegó de Italia, tiene un involucro muy largo, tiene sangre turca. Bueno, y también podemos utilizar Barcelona y Daviana. Daviana es un muy buen polinizante. Desgraciadamente, una variedad que produce fruta no apta para la industria, pero fruta alargada, tiene bajo potencial productivo, produce muy poca fruta al árbol, pero produce polen de excelente calidad. Polen que puede llegar a germinar un 80% del polen, y abundantemente, y que sirve tanto para polinizar Gifoni como Barcelona. Esos serían los parques de plantación más aptos, digamos, para las tecnologías que tenemos hoy día, de planta autorradical, y también el sistema, digamos, de producción fundamentalmente multieje, monoeje, y monoeje sí o sí, para todos los puertos que se vienen ahora a futuro, digamos, que son el tema de los puertos ingestos. Introducción de Italia también. Variedades polinizadoras son Lokiones, entonces San Giovanni, Campónica y Richotalanco. Lokiones, muy rápidamente, solamente como polinizante, no tiene, digamos, calidad industrial. Es un árbol muy vigoroso, precocidad productiva intermedia, rotación tardía. Eso es interesante para zonas más precordilleranas, que es otro tema, que si nosotros nos vamos a desplazar a zonas más frías, donde tenemos problemas de helazos primaverales, ¿cierto? En la medida que contemos con un material de rotación más tardío, también para esas zonas interesantes si queremos desarrollar esas zonas nuevas con material que brote más tarde, no material que brote muy temprano. Por ejemplo, Gifoni brota temprano. Entonces, ojo en zonas precordilleranas con Gifoni. Por eso que ustedes que eligieron el tema de Yankee, supongo que Yankee están plantando esto en Victoria, hicieron una buena elección respecto, digamos,
alifón. Bueno, ese es el fruto, un fruto redondo, pero si ustedes se fijan, cáscara gruesa, por eso tiene un rendimiento industrial. Polinizante planta romana y richa talánico y campónica. Esta es interesante porque nosotros la trajimos fundamentalmente como polinizante, pero también es una alternativa a futuro productiva, claro que hay que mandar muestras a febrero y les interesa por ellos quisieron que la trajeran. Es una variedad tanto por industria, por el tamaño y mesa interesante, digamos que tiene un fruto redondo y un fruto bastante grande, fíjense que pesa 3.2 promedio de gramos, la semilla 1.50, tiene un muy buen blanching al tostado, muy bueno. Y lo interesante de acá es que tiene casi un 47% de rendimiento del descascarado, alto. Entonces, una variedad redonda, buen blanching, buen rendimiento del descascarado y altamente productiva. Entonces, puede ser una candidata como cultivo, digamos, asociado al bifoni, por ejemplo, interesante. Tiene un crecimiento erecto, vigor elevado, flotación intermedia, cosecha temprana. Aquí hay otra ventaja. Es más temprana que el bifoni. Por lo tanto, en aquella zona donde tenemos mayor complejidad, por ejemplo, para cosechar temprano, tarde, perdón, es también una cantidad, digamos, interesante y muy productiva. Bueno, esto lo había ya señalado. Ahí está la característica del fruto, ese es el fruto, cáscara delgada, alto rendimiento industrial. Principales polinizantes para ellas son mortadela y richa de talánico. Y la otra variedad introducida, pero esto viene de Irta, de España, de San Giovanni, que la trajimos de España, a pesar que es una variedad italiana. ¿Por qué? Porque en el Irta disponían de material in vitro, pero es una variedad que ya estaba en Chile, que Soberano la había traído hace muchos años atrás, de Chile, como polinizante. A pesar que es muy productiva, pero tiene fruto alargado y por lo tanto, digamos, no tiene demanda industrial, sino que como polinizante. En Italia se utiliza a nivel industrial, en su zona de origen, por su alta productividad. Es un árbol que tiene vigor elevado, producción productiva intermedia, rotación muy precoz, lo cual no la hace adecuada para zonas precordilleranas, porque podríamos tener riesgo de la temprana. Y lo sí interesante es que tiene época de cosecha precoz. O sea, fíjense que no están relacionados, por ejemplo, el tema de la rotación muy precoz respecto, digamos, al periodo de cosecha. Bueno, está la fruta, como les comentaba, es una fruta alargada. A pesar que es alargada, tiene un alto rendimiento industrial, tiene un buen aroma, buen sabor, pero el tema es que a la industria le gustan las frutas redondas. Pero podría servir para otros procesos. Cuando yo les comentaba a estos amigos que tienen una industria donde procesan muchos productos distintos, lo que pasa es que la fruta redonda va para el chocolate. Pero el resto de la fruta va a molienda, digamos, para granela, para tener incluso aceite. Yo aquí no lo mencioné, pero después en línea, digamos, hice una selección, me trajo un agricultor un material que lo bautizamos como Zingara, digamos, unos italianos que de hecho Cristian hizo los análisis acá, que es una variedad pensando en producir aceite, porque tiene algo dicho en el mercado que está comenzando a crecer en Europa, que está el tema de los aceites de la vida. Por lo tanto, también a futuro va a ser interesante cuando él decida para pequeños agricultores diferenciarse un poco de la gran producción que hacen los agricultores grandes cuando estamos hablando de pequeños agricultores, por ejemplo, en otros productos diferenciados como producir aceite. Bueno, y ya terminando la reflexión, ¿qué es lo que pasa con el futuro? En el futuro, fundamentalmente, nosotros tenemos que ir pensando en nuevos modelos productivos, no quedarnos con el sistema tradicional que tenemos hoy día, ¿cierto?, del monoeje arbustivo, sino que ir hacia la palmeta, ir hacia los setos, de manera de irnos a producir de forma moderna el avellano y aumentar los rendimientos unitarios. Entonces, ahí tenemos una alternativa interesante, empezar a desarrollar sistemas de seto de mayor densidad, el sistema de palmeta, los cultivares ya que les comentaba infectados por injertos sin división de hijuelos,
Y otro tema no menor, que bueno, acá está este es un sistema seto. El colega acá me pasó estas fotografías de un ensayo en Croacia. En Croacia esto es un ensayo, ¿cierto? En Croacia un sistema en seto en altísima densidad, pero ¿qué es lo que es interesante de esto? Esto es material injertado sobre columna. En seto en altísima densidad. Hay que ver, voy a estar estudiando cómo se va a comportar el potencial productivo y la longevidad del puerto. Pero a eso es lo que vamos, digamos que nosotros deberíamos ir a futuro hacia una producción de avellanas mucho más intensiva de lo que estamos hoy día haciendo en el país. Por esto ya lo mostraba hace un momento atrás, el sistema Palmeta, que es bastante más simple, que no requiere tanta infraestructura, digamos, tanto palo, ¿cierto? Y alambre como el anterior, porque esto es solamente a base de poda y poda mecanizada, incluso poda en verde, que es un tema no menor, que nosotros acá en el sur podríamos utilizar muy bien la poda en verde para evitar todo lo que enfermedad de la madera, que es un tema hoy día, ¿cierto?, bastante vigente en los avellanos, de manera de poder conducir el Palmeta de nuevo puerto. El señor que estaba ahí en la fotografía es uno de los dueños de la Corilú. Bueno, este es el material que les comentaba, del material injertado de Corilus columna. Fíjense, un muy buen desarrollo radicular. Estas son plantas que tenemos acá en Chile que estamos, digamos, se hicieron el año pasado, perdón, los primeros injertos, y donde Manuel, digamos, van a hacer el primer huerto, que estoy comprometido con él del otro año, hacer el primer huerto, que más bien va a ser un huerto demostrativo, ¿cierto?, para poder evaluar esos materiales y vienen realmente extraordinarios con plantas injertadas sobre todo de tifón y sus condensantes, digamos, con un muy buen desarrollo. Y fíjense, esto es una plantita muy pequeña, miren la carga que tiene, a pesar de un portainjerto muy vigoroso. Bueno, es un material de multiplicación que tenemos acá en bioderización de Corilus columna. Plantas, digamos, de Corilus columna en terreno, digamos, que se están desarrollando. Muestra esta fotografía, no está mencionada acá porque esa fotografía es en Lugo, Italia, donde nosotros fuimos a prestar un servicio, a injertarle a estos amigos materiales. Y lo interesante es que tiene este portainjerto además, que no se lo había comentado, que si ustedes tienen buen ojo y se pueden fijar acá. Esta es una planta que tiene un año plantada, porque eran plantas que venían de vivero 2 años. Fíjense la división de lateral. Este portainjerto tiene la capacidad, al igual que otros frutales, de influir sobre la variedad. Y un factor que influye interesantemente, y sobre todo, bueno, esto es tejer, donde tiene la lámina, en abrir estos ángulos muy abiertos que nos permite formar, por ejemplo, los huertos fácilmente en palmera. El error que hay aquí, y que lo he visto también en otros huertos, el error que hay acá, que si tenemos una planta que viene preformada, como esta, tengo que girarla para otro lado. ¿O no? Para aprovechar para hacer rápidamente la palmera, porque está al revés plantada. Entonces, si tengo una planta de esa calidad, yo tengo que aprovechar y plantarla bien, digamos, para poder lograr, digamos, un buen sistema, digamos, de conducción. Sin riego, Piemonte, Italia, Lugo, 4 años sin agua. Mira el comportamiento de esta planta. Las otras plantas no injertadas, tejer, autorradicadas, un desastre. Porque han tenido, salvo estos últimos años, este año tuvieron lluvias torrenciales, pero venían con 4 años de sequía y zonas altas, sin riego, viene el comportamiento de esa planta. Delante tú consultabas, ¿cierto?, sobre el prendimiento de injertos. Bueno, acá este es el punto de injerto, un muy buen prendimiento. Aquí está el injerto hecho en la parte baja, pero fíjense que la corteza totalmente distinta a Corilus avellana, este Corilus columna. Aquí los agricultores pidieron el injerto más alto. De hecho, lo que hice yo también lo hice más alto. ¿Por qué? Pensando en todo el tema después de la mecanización. Bueno, y eso que aparecen ahí son los selfie, que finalmente, después de tantas batallas, te acuerdas de ver en el línea, es un desastre, porque tiene un muy mal prendimiento del injerto por la mala cicatrización. Logramos sacar el 35, un 40% de injerto. Digo, lo logró mi señora, porque le pedí que me hicieran los injertos y lo hicieron,
una tecnología que está aplicando en otros hospitales, y logró, digamos, algo aceptable, porque aparecen ahí. ¿Qué dice que tiene lamento? Eso tiene una temporada de injerto, no. Si el injerto tiene un año, y ya está con lamento. Y esas plantas que vamos a establecer este año acá en la UFRO tuvieron lamento y tuvieron flores femeninas. O sea, hay un efecto, digamos, de precocidad notable del porte injerto. El problema es que este porte injerto tiene una mala secretación de injerto. Lo mandamos a Italia y otra amiga de Perugia, la Daniela, ella se va a encargar de hacer los injertos y lo van a empezar a evaluar en Italia. ¿Cuánto mandamos en Italia? Como 2.000 plantas. Bueno, como 2.000 plantas se mandaron a Italia para poderlas evaluar allá. Pero ese es el gran problema. Lo otro, este es un trabajo que estamos haciendo con ANASAC. Estoy acá de Luis Alberto Talarí. ¿Y por qué puse esto? Porque el año pasado ya hicimos este ensayo, y digo futuro, porque hay todo un tema con el cambio climático, donde nosotros tenemos que ayudarle a las plantas, y sobre todo en periodos críticos como es la coja. Y estamos trabajando ya desde el año pasado con bioestimulantes, a base de extracto de algas marinas, y a ver el testigo que nosotros a través de muchos convenios y de muchos años nunca tuvimos buenos resultados en los productos en general. Pero fíjate que aquí en este producto sí tuvimos resultados. Y resultados muy buenos, pero aquí hay una cosa que además de los extractos, está el Protexol, que es, digamos, una cablinita, ¿cierto?, que nos ayuda a evitar todo el tema de los estrés. Y ahí es donde la planta expresó el máximo rendimiento. Y eso lo estamos vendiendo ahí donde Luis Alberto, que es acá. Esto es donde Luis Alberto, en un huerto nuevo, pero también lo estamos haciendo en un huerto más antiguo. Y elegimos, son 3 ensayos, y en un huerto, digamos, que está muy cercano, tiene más mala condición de suelo. Para eso se expresa mejor, ¿no?, la combinación de los bioestimulantes, digamos, con el ¿cómo se llama?, con el Protexol. Lo interesante de estos bioestimulantes es que te permiten mejorar sobre todo el desarrollo del tubo polínico. Porque cuando él mostraba, que es muy cierto, ciertos temas de los bajos rendimientos bajo condiciones de clima más fríos o años que vienen temperaturas frías durante la cuaja, ¿por qué? Porque el tubo polínico no es capaz de elongarse. Entonces, estos productos ayudan a una mejor elongación del tubo polínico, junto con el huevo. Un español, un italiano podría decir, no sé, empalmarlo, porque bajo las condiciones de ellos, mediterráneos, que tienen buenas condiciones de temperatura, claro que no tienen resultados. Pero el boro se ha expresado bien en Chile y en Oregon, en Estados Unidos, donde en Oregon también tienen clima frío. Y eso ayuda también a una mejor elongación del tubo polínico. Y eso es todo.